Hola, bienvenidos a nuestro canal, el canal de la Academia Tecno Enseñanza Digital. En este video te enseñaremos cómo elaborar un gráfico tipo velocímetro en Excel, como el que te muestro a continuación. Un gráfico tipo velocímetro es un gráfico que se asemeja al velocímetro de un automóvil. Este tipo de gráfico se utiliza mucho para mostrar el progreso hacia un objetivo, como por ejemplo mostrar el porcentaje de avance de un proyecto o mostrar el porcentaje de asistencia a clase de un estudiante. Pero también se puede utilizar para mostrar indicadores de desempeño, como por ejemplo el porcentaje de ventas alcanzado con relación a una meta establecida, o mostrar si el porcentaje de satisfacción de un cliente está dentro de un rango deseado. Bien, comencemos entonces. Antes de iniciar con la elaboración del gráfico, me voy a tomar unos segundos para pedirte que me brindes tu apoyo dándole me gusta a nuestros videos, suscribiéndote al canal, activando la campanita y comentando y compartiendo nuestros videos. Ahora sí, empecemos. Para crear un gráfico tipo velocímetro en Excel, vamos a utilizar una hoja de cálculo a la que hemos llamado velocímetro y en la que creamos 4 rangos de datos. El primero de los cuales tiene que ver con un primer gráfico circular que vamos a crear. Este primer gráfico contendrá las divisiones de nuestro gráfico y cada una de esas divisiones representará un sector del gráfico. En nuestro caso, como pueden observar, el gráfico tendrá 5 divisiones, lo cual significa que se dividirá en 5 secciones y cada sección representará un 20%. También hemos agregado una fila que contiene la suma total del porcentaje de las secciones, es decir, 100%. Luego tenemos un segundo rango de datos que contiene el valor del porcentaje que queremos representar. Inicialmente lo hemos fijado en 30%. Posteriormente tendríamos un tercer rango de datos que se utiliza para crear un gráfico con el cual representaremos la aguja del velocímetro. Consta de 3 filas. La fila central contiene el porcentaje de la porción del gráfico que representará la aguja. La primera fila representa el porcentaje de la porción antes de la aguja y tiene definida la siguiente fórmula. Claro, dependiendo de las posiciones de los datos. Y la tercera fila fija el porcentaje de la porción después de la aguja y tiene definida la siguiente fórmula. Claro, nuevamente dependiendo de la posición de los datos. Finalmente, tenemos un rango de datos que utilizaremos para el centro del velocímetro. Consta de 2 filas, cada una con porcentajes del 100%. Vamos ahora a crear nuestro primer gráfico. Para ello, seleccionamos el rango de datos. Venimos a la pestaña Insertar. En el grupo Gráfico, desplegamos donde dice Insertar gráfico circular o de anillos. Y vamos a escoger el gráfico de anillos. Aquí ya tenemos insertado el gráfico. Ahora vamos a eliminar el título. Vamos a eliminar la leyenda. Vamos a hacer clic en el gráfico. Vamos
hacer clic derecho y vamos a escoger dar formato a serie de datos. Fíjense que aquí en formato de serie de datos tenemos seleccionadas las opciones de la serie. Y aquí donde dice ángulo del primer sector, lo vamos a definir a 270. Después de eso, vamos a seleccionar el sector inferior, haciendo doble clic sobre él. Y vamos a venir acá a la parte de relleno y línea. En relleno vamos a seleccionar sin relleno y en borde vamos a seleccionar sin línea. Después de eso, entonces vamos a seleccionar este primer sector, haciendo doble clic sobre él. Fíjense que el color que tiene en este momento es un color anaranjado. Voy a definir ese color a rojo. Después selecciono el segundo sector haciendo doble clic sobre él. Voy a definir el color anaranjado. Posteriormente selecciono el tercer sector y voy a definir el color a este color naranja que tengo por acá. Selecciono el cuarto sector, defino el color en este verde claro. Selecciono después el último sector y defino el color a verde. Entonces fíjense que allí ya tenemos creado nuestro primer gráfico. Ahora vamos a hacer clic en el gráfico, vamos a hacer clic derecho, vamos a escoger seleccionar datos y aquí en la ventana de seleccionar datos vamos a utilizar la opción de agregar. Vamos a colocarle aquí el nombre de la serie, vamos a escribir serie 2 y donde dice valores de la serie vamos a seleccionar los valores del tercer rango de datos. Hago clic en la flechita, ahora le doy a aceptar y luego nuevamente a aceptar. Ahora hago clic nuevamente sobre el gráfico, posteriormente clic derecho y ahora cambiar tipo de gráfico. Y fíjense que aquí me aparece que la serie 2 también es de tipo anillo y vamos a seleccionar esta casilla que tenemos acá. Al seleccionar esa casilla le damos a aceptar. Y fíjense que ahora allí tengo un segundo gráfico donde tiene una primera porción que sería la porción correspondiente al antes. Tiene esta porción roja que está acá que sería la porción correspondiente a la aguja. Y tiene esta sección azul que se corresponde con el después de la aguja. Ahora vamos a hacer clic en el gráfico y vamos acá a la ventana derecha y allí vamos a seleccionar opciones de la serie y nuevamente aquí donde dice ángulo del primer sector lo vamos a definir a 270. Perfecto. Ahora nos vamos a la opción de relleno y línea. Vamos a seleccionar el primer sector haciendo doble clic y vamos a colocarle sin relleno y sin línea. Lo mismo vamos a hacer con el sector azul. Vamos a seleccionarlo haciendo doble clic y aquí en la parte de relleno vamos a escoger sin relleno y sin línea. Ahora vamos a hacer clic fuera del gráfico. Vamos a volver a hacer clic en el gráfico y aquí en esta parte donde dice tamaño del agujero del anillo lo vamos a definir a 0. Definimos en 0.
Y fíjense cómo ahora se observa completamente la aguja de nuestro velocímetro. Vamos ahora a seleccionar la aguja de nuestro gráfico haciendo doble clic en ella. Y vamos acá a la parte de relleno, relleno sólido, y le vamos a dar un color negro. Vamos a definirlo sin línea. Allí ya la aguja de nuestro gráfico se observa de mejor manera. Observen que si yo cambio el valor que quiero representar, por ejemplo a 60, nuestra aguja comienza a moverse. 20. Fíjense cómo la aguja se mueve. Perfecto. Hasta los momentos vamos muy bien. Ahora vamos a crear nuestro tercer gráfico. Para ello seleccionamos el cuarto rango de datos. Venimos a la pestaña Insertar. En esta parte de gráfico circular vamos a escoger gráfico 2D. Vamos a eliminar el título. Vamos a eliminar la leyenda. Vamos a seleccionar el gráfico. Y acá en la ventana de la derecha, en la parte de opciones de serie, vamos a definir el ángulo del primer sector a 270. Ahora vamos a venir a la parte de relleno y línea, relleno sólido, y vamos a rellenar con el color negro, ¿no? Que ya lo tenemos allí. Voy a seleccionar ahora el sector inferior haciendo doble clic. Y lo vamos a definir sin relleno y sin línea. Teniendo seleccionado el gráfico, vamos a la parte de formato y vamos a definir el tamaño en 2,3. 2,3 centímetros el alto y 2,3 centímetros el ancho. 2,3 centímetros. Allí entonces tenemos nuestro gráfico, lo movemos hacia esta parte de acá. Ahora fíjense, vamos a seleccionar el gráfico grande y vamos a seleccionar manteniendo la tecla control presionada. Hacemos clic en el gráfico pequeño. Y ahora nos vamos a formato de forma. Aquí donde dice alinear, vamos a alinear verticalmente. Y también vamos a alinear horizontalmente. Entonces allí tenemos nuestro gráfico pequeño alineado. Ahora vamos a hacer clic fuera del gráfico. Seleccionamos el gráfico pequeño. Nos venimos a la parte de relleno y línea. Vamos a escoger sin relleno. Y vamos a escoger sin línea. Entonces observen que allí ya tenemos prácticamente nuestro gráfico tipo velocímetro listo. Probamos nuevamente con otros valores. Y observen que nuestro gráfico está funcionando perfectamente. Nos faltaría ahora incluir la numeración de nuestro gráfico. Para ello vamos a insertar aquí donde dice texto. Vamos a escoger cuadro de texto. Insertamos un cuadro de texto y aquí vamos a escribir 0%. Vamos a definirlo a 16 y en negrita. Y ese cuadro de texto lo vamos a mover a la división inicial de nuestro gráfico. Teniendo el cuadro de texto seleccionado, vamos a formato de forma. Aquí donde dice relleno de forma, vamos a escoger sin relleno. Y aquí donde dice contorno de forma, vamos a escoger sin contorno.
Entonces fíjense, allí tenemos la primera numeración. Voy a seleccionar ese cuadro de texto y manteniendo la tecla control presionada, voy a hacer clic izquierdo y lo voy a duplicar. Eso lo voy a hacer 4 veces más. Tengo el próximo. Allí tenemos el quinto. Y finalmente tendríamos un sexto. Ok, ahora voy a seleccionar este segundo y vamos a escribir 20%. Vamos a ampliar un poco el tamaño del cuadro de texto y allí lo tenemos. Este tercero lo selecciono y voy a definir a 40. Nuevamente amplío un poco el tamaño del cuadro de texto y allí está listo. Selecciono el próximo, lo defino ahora a 60. Amplío el tamaño del cuadro de texto. En el próximo lo defino a 80. Amplío el tamaño del cuadro de texto. Y lo propio hago con este último, en donde lo definiré a 100. Y amplío el tamaño del cuadro de texto. Entonces fíjense que allí ya tenemos la numeración de nuestro gráfico. Nos faltaría colocar la numeración correspondiente al valor que quiero representar. Pero antes de ello vamos a venir aquí a la pestaña Vista y aquí vamos a activar la barra de fórmulas que previamente habíamos desactivado. Después de eso vamos a seleccionar este último cuadro de texto. Vamos a presionar la tecla Control, clic izquierdo y vamos a duplicar. Entonces me lo traigo acá al centro del gráfico. En este momento vamos a eliminar el contenido de ese cuadro de texto. Vamos a venir aquí a la barra de fórmula. Vamos a escribir el signo igual. Y vamos a seleccionar la celda donde se encuentra el valor que estoy representando. Hago clic allí y fíjense que aquí ya me aparece la celda. Damos Enter y observen que aquí tengo el valor que se está representando, 60%. Ahora lo que vamos a hacer es hacer clic en el borde del cuadro de texto. Vamos a Inicio y vamos a definir el tamaño a 20. Allí lo tenemos. Vamos a cambiar el color al colorcito que estamos manejando de acuerdo a los colores que hemos venido utilizando en el diseño. Y vamos a escoger este que tenemos acá. Vamos a centrar el cuadro de texto y fíjense, allí entonces tenemos la representación numérica del valor. Vamos a probar el comportamiento del gráfico cambiando algunos valores acá. Por ejemplo, si coloco 0, observen cómo se muestra el 0 y la aguja del gráfico se posiciona en la división inicial. Vamos a probar colocando 20. Allí lo tenemos. Vamos a probar colocando 50. Vamos a probar ahora colocando 85. Allí está. Vamos a probar ahora colocando 100. Y allí lo tenemos. Vamos a ampliar un poco el cuadro de texto para que se muestre el porcentaje. Allí está. Vamos a centrar un poco más. Y ahora vamos a seleccionar el gráfico. Vamos a venir aquí a la parte de relleno y línea. Vamos a escoger sin relleno y sin línea. Vamos a hacer clic fuera del gráfico. Vamos a venir acá a la parte de vista y vamos a desmarcar la casilla que dice líneas de cuadrícula. Cerramos la ventana de la derecha y entonces observen ustedes ahora
cómo se observa nuestro gráfico. Vamos a darle una última probada. Vamos a poner 45. Entonces fíjense cómo nuestro gráfico está funcionando de manera excelente. Por último, vamos a seleccionar nuestro gráfico. Vamos a seleccionar, manteniendo la tecla control presionada, los cuadros de textos. Vamos a seleccionar nuestro gráfico central y vamos a seleccionar el valor que estamos representando. Vamos a venir acá a formato de forma y vamos a desplegar la opción de agrupar y vamos a seleccionar agrupar. Allí tenemos entonces nuestro gráfico agrupado de tal manera que lo puedo mover tranquilamente alrededor de mi hoja de cálculo. Probemos que sigue funcionando de buena manera. 70 y allí lo tenemos. Bien amigos, esto es todo por este video. Espero que les sea de utilidad y si es así, nuevamente les pido que me apoyen dándole me gusta al video, suscribiéndose al canal, activando la campanita y por supuesto comentando y compartiendo el video. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.